Buenos días, desde Ciudad del Alto, La Paz, Bolivia. Esta vez vamos a resolver un problema de materia trigonometría, capítulos de solución de triángulos, tema resolución de triángulos oblicuángulos. El problema dice resolver el siguiente triángulo oblicuángulo obtusángulo. Recuerden que un triángulo es oblicuángulo cuando ningún ángulo es de 90 grados. Y además es un triángulo obtusángulo porque hay un ángulo que es mayor que un recto, o sea, mayor de 90 grados. Nuestro triángulo tenemos como datos: el lado E es 10 centímetros, el lado D es 18 centímetros y el ángulo E es 31 grados con 47 minutos. Este triángulo se ha trazado a escala. Observen, esto es 18 centímetros exactamente, ¿no? Esto es 10. Y a simple vista esto es un ángulo obtuso, puesto que es mayor que 90 grados. Ahora, ¿cómo se resuelve cuando nos dan dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados? Se aplica el teorema de los senos. Entonces, anotamos el teorema de los senos. Tenemos lado D sobre el seno del ángulo D igual al lado E sobre el seno del ángulo E igual al lado F sobre el seno del ángulo F. En esta igualdad vamos a ver qué incógnitas tenemos. No conocemos el ángulo D. Lado D es dato, ¿no? Lado E es dato. Ángulo E es dato. El lado F no sabemos cuánto es, entonces es incógnito. El ángulo F tampoco sabemos. Entonces vamos a hallar en estas igualdades el ángulo D. Vamos a utilizar esta igualdad. Esta con esa. Entonces anotamos lado D sobre el seno del ángulo D igual al lado E sobre el seno del ángulo E. Continuamos en esta parte, despejamos seno del ángulo D. Entonces aquí indicamos que el seno del ángulo D es igual. E anotamos en el denominador y D por seno del ángulo E en el numerador. Y ya tenemos despejado seno del ángulo D. Despejamos ahora el ángulo D. Tenemos D es igual al arcoseno D lado D por el seno del ángulo E sobre el lado E. Reemplazamos datos. D es igual al arcoseno de el lado D es 18 centímetros por el seno del ángulo E. El ángulo E es 31 grados con 47 minutos sobre el lado E, que es 10 centímetros. Aquí podemos simplificar centímetros con centímetros. Ahora sí, calculamos el valor de
arcoseno de 18 por el seno de 31 grados 47 minutos sobre 10. Damos arcoseno de 18 por el seno de 31 grados con 47 minutos dividido entre 10. Esto nos da un valor de, anotamos D igual a 71 grados con 27 minutos. Esto es el ángulo D. Pero, ¿qué de raro encontramos en este ángulo? Si nos fijamos en nuestra gráfica, el ángulo debería ser mayor a 90 grados. Pero esto es menor que 90 grados. Lo que ocurre es que hemos hallado este ángulo. Ese ángulo. A ver, para visualizarlo mejor, vamos a graficar. Ahora sí, tenemos nuestra gráfica. Observamos que este ángulo D, que vale 71 grados con 27 minutos, en realidad es este ángulo. Ese ángulo es D. Para no confundirnos, este va a ser el ángulo D, este va a ser el ángulo D'. Si se fijan, este lado sigue siendo 10 centímetros. Este es un triángulo isósceles, por lo tanto, este ángulo también se repite aquí. Por lo tanto, podemos indicar que vamos a tener dos resultados, porque tenemos dos triángulos. Observen, este es el primer triángulo y este es el segundo triángulo. Para no confundirnos, a este ángulo F vamos a llamar F'. El ángulo F va a ser esto. Este ángulo va a ser F. Ahora vamos a ver el ángulo D'. El ángulo D' es suplemento con el ángulo D. Entonces, el ángulo D' va a ser igual a 180 grados menos el ángulo D, o sea, menos 71 grados con 27 minutos. Esto nos da que D' vale 108 grados con 33 minutos. Ya tenemos hallado el ángulo D y D'. El lado F es este, ¿ya? Y entonces le llamaremos F'. Ahora sí se ve mucho mejor cuál es el lado F y cuál es el lado F'. Vamos a resolver este triángulo primero, este triángulo. Recuerden que la suma de los ángulos de ese triángulo es 180, es decir, el ángulo D más ángulo E más ángulo F es igual a 180 grados. Nuestra incógnita es el ángulo F. Hacemos lo mismo pero para este triángulo que es obtusángulo. Anotamos D, en este caso D', ¿no? Más E, perdón, esto es más E
y más f', igual a 180 grados. Esto es más. En esta ecuación nuestra incógnita es f'. En esta primera ecuación despejamos f, o sea, el ángulo f es igual a 180 grados más d. Al otro miembro va con menos d más e con menos e. Aquí lo mismo, despejamos el ángulo f'. Es igual a 180 grados menos el ángulo d' menos el ángulo e. Hallamos ahora el ángulo f. Es igual a 180 grados menos ángulo d, que es 71 grados con 27 minutos, menos el ángulo e, que es 31 grados con 47 minutos. Ahora reemplazamos datos en esta ecuación para hallar f'. Es igual a 180 grados menos el ángulo d', que vale 108 grados con 33 minutos, menos el ángulo e, que vale 31 grados con 47 minutos. Calculamos ahora el ángulo f. Es 180 grados menos 71 grados con 27 minutos menos 31 grados con 47 minutos. Esto nos da el ángulo f es igual a 76 grados con 46 minutos. Este es el valor del ángulo f. Ahora leamos el ángulo f'. Es igual a 180 grados menos 108 grados con 33 minutos menos 31 grados con 47 minutos. El ángulo f' entonces es 39 grados con 40 minutos. Lo que nos falta aún es hallar el lado f y f'. Continuamos resolviendo el ejercicio. Recuerden que aún nos faltaba hallar el valor de f y f', ¿no? Aquí tenemos el triángulo, aquí tenemos los ángulos que hemos hallado, d', f y f'. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar el teorema de los senos. Entonces aquí tenemos d sobre el seno del ángulo d igual a e sobre el seno del ángulo e igual a f sobre el seno del ángulo f. En estas igualdades lo que no conocemos es simplemente el valor de f, ¿no? Eso no conocemos. Por lo tanto, con esta igualdad vamos a hallar el lado f. Entonces anotamos esta igualdad, ¿no? Tenemos e sobre el seno del ángulo e igual a f sobre el seno del ángulo f.
Ahora despejamos F. F es igual al denominador se anota seno del ángulo E. En el numerador anotamos E por el seno del ángulo F. Reemplazamos datos. Tenemos F igual a E. E vale 10 centímetros. Por el seno del ángulo F. F es 76 grados con 46 minutos. Dividido entre el seno del ángulo E. El ángulo E es 31 grados con 47 minutos. Ahora efectuamos el cálculo. Tenemos 10 por el seno de 76 grados 46 minutos, dividido entre el seno de 31 grados con 47 minutos. Esto nos da un valor de F igual a 18.5 centímetros. Este es el valor del lado F. Si vemos en nuestra gráfica, el lado F es esto, ¿no? Es el lado F. Ahora vamos a hallar el lado F'. Aplicamos otra vez el teorema de los senos. Tenemos D sobre el seno del ángulo D' igual a E sobre el seno del ángulo E igual a F' sobre el seno del ángulo F'. En aquí la única incógnita que tenemos es F'. Entonces vamos a utilizar esta igualdad para hallar F'. Anotamos la igualdad. Es E sobre el seno del ángulo E igual a F' sobre el seno del ángulo F'. Despejamos lado F'. Es igual al denominador se anota seno del ángulo E. En el numerador se anota E por el seno del ángulo F'. Ahora reemplazamos datos. Tenemos F' es igual a E, que vale 10 centímetros, por el seno de F', que es 39 grados 40 minutos, dividido entre el seno del ángulo E. El ángulo E es 31 grados con 47 minutos. Ahora hallamos el valor. Anotamos 10 por el seno de 39 grados con 40 minutos, dividido entre el seno de 31 grados con 47 minutos. Esto nos da que F' es igual a 12
0,1 centímetros. Esto es el lado F'. Recuerden que F' es este F'. Y con eso ya queda concluido nuestro ejercicio. Antes de concluir con este video, vamos a ver lo siguiente. Si tenemos de dato dos lados y el ángulo opuesto a uno de los lados, tenemos que ver en primer lugar si este lado que es adyacente al ángulo que es dato es mayor o menor que el lado M. En este caso a simple vista n es mayor que m, por lo tanto va a tener dos soluciones, como el ejercicio que hemos hecho ahora. Supongamos que n fuese menor que m, va a tener un resultado. Eso es importante ver, ¿no?, en este tipo de triángulos. Reitero, cuando tenemos de datos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿no? Es importante ver el ángulo adyacente a el lado adyacente al ángulo M. Si es mayor que M va a haber dos resultados. Si N es menor que M va a haber solamente un resultado. Y con esto concluimos este video.